Hola, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Yo soy Vincent Morfín, nos encontramos en la Ciudad de México y hoy tenemos un tema bastante relevante. Tenemos una entrevista con la doctora Natalia López Moratalla en esta que vamos a denominar Infancias Trans, Tratamiento Hormonal y Bloqueadores de la Pubertad. Permítanme, por favor, presentarles a nuestra expositora que nos acompaña el día de hoy. Ella es docente, investigadora y comunicadora científica, medalla de oro de la Universidad de Navarra y doctorado honoris causa de la Universidad Panamericana de México por defensa de la vida desde la ciencia, catedrática emérita, bioquímica y biología molecular en la Universidad de Navarra, de la que fue vicerrectora, presidente de honor de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, vocal del Comité de Bioética de España y vocal en la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Doctora Natalia López Moratalla, mucho gusto, bienvenida sea usted. Muchas gracias, aquí estamos. Muchísimas gracias, doctora. Quisiera comenzar platicando acerca de este tema de bloqueadores de la pubertad. Vamos a empezar, por favor, con una serie de preguntas para responder sobre todo a nuestra audiencia que nos escucha, porque es un tema del que se conoce realmente poco, es un tema del cual apenas estamos comenzando a tener los primeros indicios de evidencia, y quisiera que nos ayudara a explicarnos si es lo mismo la transexualidad y la disforia de sexo, por favor. Bueno, la transexualidad es la percepción que se tiene, que unas personas tienen, de pertenecer al sexo contrario y por tanto al género contrario, y el deseo de cambiar en esa dirección. La disforia de género es la incomodidad, la angustia, que esa misma percepción que es pues no acorde, esa falta de acorde pues genera en la persona que tiene esa percepción. La disforia de género es un término preciso en el sentido de es un diagnóstico médico que sufren la mayoría de las personas que tienen transexualidad. Nos referimos especialmente a los niños y hay otras personas que se pueden incluir en la disforia de género sin serlo, pues por circunstancias distintas. Entonces, la disforia de género hoy por hoy es mucho más amplia que la transexualidad. Correcto, doctora, sí es sumamente importante. Quisiera hacerle otra pregunta, que es, ¿se puede confundir la disforia de sexo con otras alteraciones psicológicas? Esto porque creo que todavía tenemos bastante desinformación, justamente pues, el artículo que usted presenta realmente es una primera presentación de evidencia en esta materia. Entonces, sí. ¿Se puede confundir la disforia de sexo con otras alteraciones psicológicas? Sí, de hecho se consideran muchas veces disforia de género y el problema está en que se introduce un tratamiento ya hormonal y con bloqueadores de la pubertad, pues gente que ha sufrido normalmente, niños que han sufrido abuso y tienen un cierto rechazo, una incomodidad y se traduce porque está de moda, porque está en internet, porque están continuamente oyendo que se puede cambiar y consideran que ese malestar se debe a que pertenecen al género contrario a su sexo biológico. Y luego también hay muchísima contagio social. Realmente también usted justo este término del contagio social, quisiera que nos hablara un poquito más al respecto, me parece bastante interesante y también se aborda de manera muy precisa en el artículo. Sí, el contagio social está publicado, está científicamente mostrado, ocurre cuando un grupo de chicos, lo que está publicado en concreto, que no han sufrido ningún tipo de disforia previa, es la de inicio rápido, de pronto uno quiere cambiar de género y los demás le siguen en un tiempo corto, ¿no? Y no han tenido nunca antes las características que reúnen las personas que son transexuales, los niños que son transexuales y que tienen esa disforia de género. Y los padres apuntan en concreto en las entrevistas que se hacen para ese artículo que todos han sufrido un abuso sexual o de fuerza paterna, ¿no? O materna en la familia o fuera y entonces ese sufrimiento
que tienen y ese cierto malestar con su cuerpo lo traducen porque han mirado mucho en Internet y han visto tratamientos que existen para la disforia de género, entonces ellos entran a ese tratamiento, ¿no? Quieren entrar y cambiar de género. Ese artículo plantea esas situaciones concretas en ese estudio, pero es muy amplio, porque es muy amplia la repercusión que tiene, la cantidad de información acerca de la disforia de género y cómo muestran los tratamientos, la hormonación cruzada, es decir, y bueno, nos meteremos con los bloqueadores ahora, pero quieren entrar en un tratamiento que comienza con los bloqueadores para quitar la pubertad y le dan las hormonas contrarias a las que ellos hubieran producido. Y después también puede haber una cirugía. Entonces hay toda una presión social hacia que muchos chicos que no tienen realmente una disforia de género se presenten como tales, y sobre todo el problema está en que quieran hacer el tratamiento. Correcto, doctora. Muchas gracias. Vamos a entrar justamente a este tema del uso de los bloqueadores de la pubertad y por qué debe preocuparnos que estos sean utilizados en niñas y niños con aparente disforia de género. Sí. Esto es un punto muy importante, que la ciencia ha avanzado mucho en los últimos años. Es decir, para entenderlo, el cerebro, desde la etapa fetal hasta la adolescencia, es un proceso de construcción del cerebro y de maduración. Y tiene distintas etapas, va a lo largo del tiempo y siguiendo las hormonas sexuales propias de cada sexo, ¿no? Entonces hay una primera etapa fetal en la que se empiezan a aumentar el volumen del cerebro, a crecer, una etapa de infancia donde se van madurando algunas... el cerebro crece porque las neuronas tienen muchas ramificaciones, eso es lo que llamamos sustancia gris. Después, con el tiempo, esas ramificaciones se pueden podar y se recubren de una vaina de mielina, que por eso le llamamos sustancia blanca, porque la mielina es blanca, y ya nada más nacer empieza a hacer esas terminaciones, esas uniones, esas redes, al principio muy poca, al cabo de un año hay unas cuantas más, y a los 2 años empieza a haber una cierta configuración ya del cerebro en razón de las relaciones entre las neuronas, ¿no? Las conexiones entre las neuronas. Bien, así va avanzando en el tiempo y llega un momento que es la pubertad, en que se libera una hormona que hace en definitiva que se liberen las hormonas sexuales propias del chico, de la chica, ¿no? Del niño o de la niña. Entonces, ¿qué se pretende? Y bueno, luego pasa esa etapa, viene la preadolescencia en la que ya el cerebro, con ese nivel más alto de hormonas, ha terminado de configurarse, y en la adolescencia pues aparece a lo largo de la adolescencia una maduración del cerebro de la nuca hacia la frente, ¿no? Con lo cual la parte final de la frente es la última que se madura, y además en ese sentido bueno, el lóbulo frontal tiene fundamentalmente procesos cognitivos. Bueno, volviendo a la pubertad, entonces ¿qué ocurre? Que cuando van a iniciar el tratamiento comienza en los niños con inhibidores de la pubertad, es decir, hay análogos, moléculas, fármacos que impiden la acción de la hormona y entonces no hay esa subida de hormonas. Eso tiene un efecto beneficioso en tanto en cuanto durante la pubertad se desarrollan los caracteres sexuales del cuerpo, no tienen esa presión de su propio cuerpo y bueno, pues pueden decidir mejor, etcétera. Pero esa laguna de hormonas que se producen durante todo ese tiempo en que se quita la pubertad tiene unos efectos sobre el cuerpo y sobre el cerebro muy, muy fuertes. Por eso es tan importante, viendo
el gran mal que se les produce frente a una posibilidad de que estén más tranquilos es una mala praxis médica que se debe de prohibir para esos casos, para los que padecen disforia de género, que se traten con bloqueadores de la pubertad. ¿Qué circunstancias pueden concurrir en niñas y niños con disforia de género? Los niños que tienen disforia de género, en general, la mayoría han sufrido abuso familiar o de iguales, ¿no? Entonces ese abuso hace que ya su cerebro esté descompensado en algunos aspectos emocionales, de reactividad, de miedo, de desconfianza, que da lugar ya a un cerebro que tiene una primera lesión, esto es en general, y que tiene una diferenciación, es decir, ese proceso de irse diferenciando, madurando, distinto de ritmo y por las hormonas distintas entre chicos y chicas, hace que tengan ya una no precisión de las hormonas en esa época. Bien, eso es en general. También otra característica muy general de la disforia de género es que suelen tener un índice de suicidio por esa misma incomodidad mucho mayor que los niños que no son trans, que técnicamente les llamamos cis, por no llamarle no trans. De ahí. Entonces, esas son circunstancias que aparecen, que coinciden en la mayoría de los niños con disforia de género. Correcto, doctora. Ya que tocamos este punto justamente del suicidio, ¿existe una relación probada de modo científico entre las tendencias suicidas y la condición trans de niñas y niños? ¿Podría explicarnos un poquito más al respecto? Sí, hay una relación alta de suicidio en los niños que empiezan el tratamiento y que empiezan sobre todo los bloqueantes de la pubertad y empiezan a tener una maduración del cerebro, con lo cual produce la angustia de la disforia y otra serie de alteraciones, de depresión, etcétera, que les lleva al suicidio en comparación con los que no son trans. Y de acuerdo con el trabajo e investigación que se realizó, ¿qué efectos y repercusiones puede tener el uso de estos bloqueadores a corto y largo plazo? Durante los años, si se quitan enseguida los bloqueadores, es reversible, pero si continúan y ya entra en otra fase, en otra edad de desarrollo, eso es irreversible, los daños que se producen. Entonces, hay daños directamente al cuerpo, como es la formación de los huesos, es débil y bueno, son frágiles, la estatura baja. Y como las hormonas dirigen justo en la pubertad, con esa gran subida, empiezan a dirigir el desarrollo de los órganos, es decir, del ovario y del testículo, y no producen suficientes gametos, o sea, hay una laguna de intervención de los activadores, que son las hormonas, que al quitarse no existen, y por tanto hay después una infertilidad. Respecto al cerebro, es muy fuerte porque, como he dicho, la última zona del cerebro que madura es la frente, el lóbulo frontal, ¿no?, que procesa mucho, tiene mucho que ver con los procesos cognitivos. Entonces se ha demostrado que existe una bajada del coeficiente intelectual de media de unos 9 puntos por los bloqueadores. Y también la memoria de trabajo, que es esencial para una red cerebral, que es esencial para tomar decisiones, para proyectar el futuro, es decir, pues esa memoria de trabajo, esa red, está bajada a 15 puntos por los bloqueadores, es decir, que hay un daño cerebral que no se recupera en ese tiempo, ¿no?, y que sobre ese cerebro ya alterado empiezan las hormonas contrarias.
Con lo cual, el final siguiendo el tratamiento, es decir, una vez que has cortado las suyas, se le dan las contrarias para que desarrolle pues las características sexuales propias del otro sexo, y así cambian de género, ¿no? Pasan de masculino a femenino, ¿no? O de femenino a masculino, y bueno, pues ese cambio no es irrecuperable. Esa laguna de tiempo en que el cerebro no tiene el desarrollo que le corresponde porque no tiene las hormonas que se lo inducen, ahí es una tara fuerte. Entonces estamos creando con ese tratamiento niños enormemente débiles, con muchísimos problemas. Y bueno, esto está llevando, por ejemplo, en Europa hay países que ya en estos 2 últimos años han prohibido la prescripción de los bloqueadores de la pubertad justo para este propósito, ¿no? Estos bloqueadores se pueden utilizar para otras cosas si se utilizan médicamente. Hay dos zonas concretas, o 3. Cuando un niño tiene una pubertad precoz, es decir, aparece ese aumento de hormonas antes de los 10 años, es decir, que es lo propio, ¿no? Hay que darle bloqueadores para que llegue en edad al momento de la pubertad. Luego hay tumores que son dependientes de hormonas, que se utilizan los bloqueadores para que no continúe y fuerce uno de los tratamientos que hay, ¿no? Y también la endometriosis, que es otra, una alteración del endometrio de la mujer, que se tratan con bloqueadores, ¿no? Ayuda porque son dependientes de hormonas. Entonces, para eso los bloqueadores sirven y es un fármaco. Lo que se pretende es que no se utilice ese fármaco para la disforia de género o la transexualidad, ¿no? En ese sentido. Entonces hay países como Inglaterra, como Suecia, que ya se han puesto de acuerdo los médicos y han determinado que no se prescriben los bloqueadores, ¿no? Totalmente, doctora. Qué importante todo lo que nos acaba de platicar. Nos está regalando información bastante valiosa para poder dar unos primeros pasos aquí en México hacia la definición correcta de qué es justamente todo este tema de la disforia de género, la transexualidad. Doctora, háblenos por favor un poco acerca de la afectación genética de la disforia de género versus lo que comentábamos al inicio de la entrevista del contagio social, por favor. Sí, vamos a ver. En adultos está estudiado y publicado con gran precisión que hay un perfil genético que modifica la acción de las hormonas y por tanto afecta, está en la base de la transexualidad. De hecho, esa afectación genética, ese perfil genético, que tiene muy poco, porque realmente transexualidad hay muy poca, es poco frecuente, eso hace que el cerebro perciba, hay una red de percepción del propio cuerpo. Entonces, al tener esa disrupción de hormonas o niveles de hormonas distintos, hace que esa red se distorsione. Entonces, si la red funciona, yo soy este cuerpo, estoy en este cuerpo, este es mi cuerpo, ¿no? En los que tienen esa afección genética, ese perfil genético, perciben como con asco, con repulsión, sus partes sexuadas, ¿no? Eso es la transexualidad, ¿no? Entonces, en niños se está comprobando que existe también esa afectación, está en estudio, esa afectación genética y, por tanto, explica también la disforia. Otra cosa es la cantidad que por contagio social, por sufrir experiencias adversas, etcétera, se introducen dentro del concepto de disforia de género y empiezan y se dirigen hacia el tratamiento de reafirmación de género contrario a su sexo biológico, y que comienza con los bloqueadores. Generalmente se le dan esos bloqueadores para después, como he dicho antes, darle las hormonas contrarias y que se desarrolle el organismo con esas características sexuales del sexo contrario.
Correcto, Sí. doctora, muchas gracias. Quisiera preguntarle también, de acuerdo con lo que hemos comentado, entonces esto significa que niñas y niños están recurriendo a los bloqueadores de la pubertad prácticamente a ciegas, ya que no hay un diagnóstico que podamos poner en práctica para detectar esta situación. ¿Qué deberíamos hacer para mejorar todo este contexto que estamos viviendo hoy en día? Bueno, el diagnóstico es muy importante porque en general basta con que el niño o la niña diga que quiera cambiar, que se siente del otro sexo, por tanto es del otro género, que quiere cambiar, para que con un breve diagnóstico psíquico, que si profundizara vería la diferencia entre quien ha sufrido unas experiencias adversas o tiene un contagio social y el que realmente es trans, ¿no? Bueno, entonces ese medio diagnóstico podía servir, pero hay que mostrar que esa persona realmente, esa criatura realmente es trans. Para eso hace falta, podría ser, y en lo que se está trabajando, que se le hiciera el perfil genético, que es una prueba sencilla, y está en estudio si los niños que no tienen disforia por otras causas tienen ese perfil genético que explica su disforia y que necesitaría un tratamiento, pero no justamente el que destroza su cuerpo, que es normal, que es sano, y que con todas esas hormonas cruzadas, antes los bloqueadores de la pubertad y después una posible cirugía para modificar los caracteres sexuales externos, supone, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea es muy importante tener un diagnóstico, y un diagnóstico puede ser justo esa prueba genética, que se está trabajando en ese sentido. Es muy difícil la investigación en este campo porque hace falta un gran número de niños, una muestra amplia, y es muy difícil conseguir controles. Es decir, hay tal presión social hacia el cambio de género, hacia esa niños que no sienten nada, es decir, que serían controles, los que llamamos cis, que no son trans, es difícil de conseguir que los padres acepten que entren en un proyecto, en un estudio, ¿no? como controles, porque hay, por parte de los padres sobre todo, ¿no? Hay un miedo a este tema. Es decir, hay tal desinformación y tal presión social en ese sentido, que es lógico que los padres no quieran que entre, si el niño además no ha mostrado nunca nada, que es lo que hace falta, ¿no? Para que sea control, pues cuesta conseguir una muestra amplia que se necesita en todo ensayo científico, ¿no? Doctora, pues muchas gracias. Realmente yo creo que sobre todo, como usted dijo ahorita, aquí en México lo que tenemos es mucha desinformación, un vacío del conocimiento bastante importante, y toda esta información que nos da y que presenta en su artículo realmente es como llamamos nosotros aquí en México oro molido, para poder tomar mejores decisiones y mejorar esta situación de niñas, niños, adolescentes que se encuentran en todo este universo de las infancias trans, de la disforia de género, y que pues están en el uso de bloqueadores de la pubertad. Yo quisiera que nos regalara, por favor, un mensaje desde la ciencia hacia tomadores de decisiones y hacia madres y padres que pueden estar tal vez atravesando por una de estas circunstancias. Bien, desde la ciencia está claro que hay una presión social tan fuerte. Internet tiene tantísima información al acceso de los niños y de los adolescentes, que hace que muchos crean que tienen, y sus padres también, que tienen una disforia de género, cuando es simplemente una influencia social, ¿no? de contagio social o de malas experiencias adversas, ¿no? Entonces es muy importante que los legisladores y la información que se da a los padres sea la correcta, es decir,
Es muy poco frecuente, no puede ser este crecimiento, no tiene por qué, porque el niño diga que quiere ser del otro género, que se lo han preguntado en el colegio igual y le han enseñado. Sí. Yo he visto en Suecia llevar niños de colegio, niños y niñas, ponerlos en un parque, todos muy arreglados, muy bonitos, y preguntarle qué quieren ser. Yo lo he visto, o sea, decir que hace años, ¿no? En Suecia ya se ha vuelto atrás. Sí. Ahí entonces, pues que hay una presión tan fuerte de la ideología de género en este sentido, que hay que conseguir librarse de ellos y que no vayan automáticamente a recibir ese tratamiento de reafirmación de género que empieza con los bloqueadores de la pubertad, que hay que dejar de suministrarlos, de prescribirlos por parte del médico. Les invito a leer el artículo que hemos publicado en este campo y que lo pueden encontrar en unainfancia.org. Doctora, pues quiero agradecerle muchísimo por toda esta información que nos ha proporcionado, y con esto llegamos al final de nuestra entrevista. Ya lo mencionó la doctora, los invitamos a consultar el artículo y a que tengamos un poco más de información acerca de este tema que es tan relevante y que puede tener un impacto tan fuerte para la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias.